gran preocupación sobre esta crisis global, tanto de salud pública como económica. La situación no es nada fácil y los colombianos lo sabemos. A la protección de la salud de los colombianos hay que acompañar un esfuerzo para proteger los empleos en la economía nacional, en especial en los sectores más afectados, como han sido hasta el momento los restaurantes, el turismo, los hoteles, el entretenimiento, la cultura, pero muchos sectores indudablemente se van a ver afectados. Y lo más importante es qué hacer ante esta situación. Hemos analizado este panorama y hoy continuaremos analizando esta situación. ¿Cómo la miran los empresarios? ¿Qué soluciones desde el punto de vista del recurso humano, del empleo? Ya es hora de la tarde en Balance Económico, por Radio Capital, mis queridos oyentes. Como siempre, estamos muy al tanto del desarrollo económico y empresarial del país, pero vivimos una actual situación que agobia no solamente a Colombia, sino al mundo entero. Y qué importante poderle contar a los colombianos lo que piensan nuestros empresarios, la gente que está vinculada al mundo de la consultoría, del recurso humano, al suministro de personal. Y hoy hemos querido continuar estos informes, analizando las experiencias, los conceptos de los directivos en el marco económico empresarial sobre la actual situación que vive al país. Y una de las empresas más representativas en Colombia, en el mundo del recurso humano, en la gestión de desempeño, de liderazgo y cultura empresariales, Human Capital. Una compañía que ya tiene 18 años en Colombia, una trayectoria bien importante en la transformación cultural, en la gestión estratégica del talento, más de 2.500 clientes en Colombia, un grupo de profesionales que le presta la asesoría más integral en este mundo de la consultoría de la gestión humana al país. Y hoy hemos querido invitar a estos micrófonos al doctor José Manuel Acosta Gómez, gerente general CEO de esta compañía Human Capital, porque esta compañía ha dado a conocer a través de diferentes medios de comunicación una carta abierta al gobierno nacional, una carta abierta al Consejo Gremial, a los empresarios y a los sindicatos en torno a esta actual situación global que vive el país y de cómo se miraría ese recurso humano, qué soluciones, qué experiencias. Y estaremos hablando con el doctor Acosta hoy, mañana, sobre esos temas que son fundamentales en la generación de empleo, en la vida de la gente que vive en el país. Pues mi agradecimiento, doctor José Manuel Acosta, por acompañarnos a esta hora de la tarde. Y para iniciar, pues quiero que se refiera a esa carta abierta que ha dado a conocer ustedes al gobierno nacional, al Consejo Gremial, a los empresarios y a los sindicatos en torno a la actual situación que vivimos y principalmente ese momento de los empleados, de la gente, el recurso humano, de las empresas, que se puede ver afectado por esta situación. Muy buenas tardes, doctor Juan Manuel Acosta. ¿Qué nos dice a ese respecto? Muchas gracias por la invitación a participar en su programa. Esta carta abierta tiene un objetivo específico y es generar una reflexión a quienes, como principales actores sociales, tienen la capacidad de movilizar y tomar acciones muy rápidas en pro del interés y de la mayor preocupación que tenemos, además de la salubridad pública, por supuesto la salubridad de las empresas y el impacto que pueda tener de manera negativa en la generación de empleo y en la sostenibilidad de las organizaciones que finalmente son quienes junto con las personas mueven el aparato productivo del país. Quisimos referirnos en asuntos muy concretos a los tres principales actores, al gobierno nacional, que sabemos en lo mejor de sus intenciones está tomando acciones de choque, pero que no puede sentirse solo. Y la sociedad tiene que rodear al gobierno alrededor del rol que cada uno, como ciudadano, como empleado, como empresario, juegue dentro de esta coyuntura y dentro de esta tragedia que realmente
afecta e impacta al mundo como tal. En el caso particular, tenemos el privilegio de interactuar con muchas organizaciones en diferentes sectores de economía y podríamos decir que hay un componente común de gran incertidumbre, de poca serenidad. Creo que no todas las organizaciones estaban preparadas para afrontar una situación de estas a través de planes de contingencia, y sin duda lo que hemos visto es que los sucesos alrededor de la expansión de esta pandemia van mucho más rápido que la capacidad de reacción que tienen los diferentes actores y particularmente las empresas. Concretamente al gobierno quisimos dirigirnos, porque entendiendo todas las medidas que a partir incluso de la declaratoria de emergencia económica que hizo anoche y de las medidas que seguramente irán profiriéndose estos días, pues quisimos resaltar las herramientas que pueden tener las organizaciones con un empujón que el gobierno particularmente dé a través de medidas de choque que permitan abaratar o impactar favorablemente los costos laborales, por supuesto, sin perjudicar la situación de los empleados. Hay mucha confusión alrededor de normas que provienen de nuestro código laboral, un código muy antiguo, un código que no responde a las necesidades del entorno y que plantea ciertas herramientas que de alguna manera suponen la necesidad de traerse a valor presente. Aspectos que seguramente apunta más a la necesidad de un cambio de legislación o una actualización de legislación. Pero en concreto, lo que buscamos es recordarle a los empresarios y pedirle al gobierno que a través de herramientas que están planteadas en la legislación permitan flexibilizar la estructura de costos laborales. Como primera opción, medidas que se pueden tomar muy rápido, que se pueden acordar y que a través de mecanismos como el mutuo acuerdo permiten que las organizaciones sean sostenibles, no se vayan a impactar, que el aparato productivo continúe y que la última de las opciones sea la de prescindir de puestos de trabajo, lo cual terminaría siendo pues una tragedia mayor a la que de alguna manera estamos afrontando hoy. Resulta, Juan Carlos, que hay herramientas que en los esquemas retributivos que tienen las organizaciones podrían proponer una flexibilización sin tocar, por supuesto, a las personas que tienen los salarios mínimos, los salarios más bajos, pero personas de un ingreso medio, de un ingreso más alto, podrían flexibilizar una parte de su compensación a través del acuerdo de que una porción del ingreso tenga una connotación de votación no salarial. Eso sin duda generaría el efecto colateral de un abaratamiento, digámoslo de esta manera, en la estructura de pagos que se hacen, sin perjudicar aspectos que son vitales, que son mínimos y que por supuesto nunca plantearían un detrimento en los intereses que podría que cobija hoy a un trabajador en Colombia. Esa flexibilización está sustentada en unas normas que trajeron la reforma laboral del año 91, que posteriormente fueron reguladas por una ley en el año 2010, como lo planteamos en el comunicado, y que a través de un acuerdo de voluntades establecen la posibilidad de que empleador y empleado acuerden que una porción del ingreso, con unos topes que no superan el 40%, establezcan que su retribución o remuneración tenga dos grandes componentes, el salario como lo conocemos hoy y otras alternativas que podrían apuntar incluso a soluciones de la canasta familiar básica, como son la alimentación, como son la educación, como son la salud, como son el transporte, como pueden ser incluso otras opciones que apuntan no al consumo sino al ahorro, que no siendo de connotación no salarial abaratan el sobrecosto propio que genera el tener que pagar a terceros, particularmente a las entidades parafiscales y a algunas entidades de seguridad social, que no afectarían el sistema, que no afectarían un tema tan sensible como la pensión del empleado, pero que permitirían choquear de alguna manera, por así decirlo, la estructura del costo laboral.
Entonces la gran pregunta y la inquietud que surge es, ¿qué sería mejor? Si personas que pudieran ser igualmente retribuidas, que mantuvieran su poder o capacidad adquisitiva, pero que por supuesto pudieran mantener sus empleos. Nosotros recibimos, como muchas de las medidas que seguramente se van a tomar, alguna referencia de una medida que tomó el Ministerio recientemente, el Ministerio de Trabajo, en la posibilidad de suspender algunos contratos. Y por supuesto es una herramienta que para ciertas industrias y en determinados entornos de negocios serán factibles, pero no hay que desconocer que suspender un contrato en la medida en que no se dé la prestación de un servicio supondría también el que las personas no tengan como retribución su ingreso. Y pues una persona no va a hacer mercado con el contrato, sino va a hacer mercado con el ingreso que proviene de su trabajo como tal. Estas herramientas que se plantea el gobierno pues permitirían que a través seguramente de un decreto reafirmaran esa facultad que tienen las partes de acordar ese cambio en las reglas de juego, incluso sobre situaciones que puedan modificar el actual ingresos que una persona devenga hoy y que podrían choquear la estructura de puestos laborales de manera claramente representativa. Solamente a manera de ejemplo, una persona que pueda tener hoy un ingreso muy cercano a 3 salarios mínimos podría estar generando un ahorro para la organización en el equivalente de 6 días adicionales al año, haciendo este ejercicio de flexibilización y teniendo seguramente el equivalente en términos de mejora de poder adquisitivo de algo como 1/3 de un salario adicional al año. No es un asunto de poca monta. Seguramente una persona con un ingreso más alto, del orden de los 3 millones de pesos, podría recibir el equivalente a 1/3, casi la mitad de un salario adicional al año, y la organización poder optimizar sus costos laborales globales. En la medida en que los costos laborales de una organización terminen siendo, Juan Carlos, el rubro más representativo frente a sus ingresos, pues obviamente será mucho más sensible. Todas las organizaciones pues obviamente emplean personas, pero hay sectores o actividades donde la criticidad en términos del costo laboral, de la misma naturaleza de la operación, determina que esos costos laborales sean altos. Entonces de lo que se trata como una primera iniciativa es, oiga, en cambio de generar una dinámica de desempleo, de suspensión de contratos o de otras medidas que puedan ser mucho más drásticas, es que no, al final se mantengan las plantillas, pero se puedan abaratar a través de estos sistemas retributivos de ese tema. Por supuesto, de otras iniciativas de flexibilización de horarios y demás, pues sí que valdría la pena el poder abrir espacios también para crear mecanismos alternos de trabajo en jornadas que puedan ser incluso mucho más cortas. Mucho se ha debatido sobre la posibilidad o no de establecer un trabajo por horas, la posibilidad o no de trabajar en medios tiempos, y creo que en este momento, a pesar de que no toda la reglamentación y la regulación responde a esos retos, podría ser mucho más importante el choquear a través de medidas que podrían tener incluso la consideración de transitorias, la sostenibilidad del empleo. Por supuesto, siempre se pone sobre la mesa el tema de la productividad, y hay algunas herramientas que permitirían de una manera fácil, de una manera rápida en términos de implementación o de transición, poder establecer la revisión, por ejemplo, de ciertos beneficios extralegales que no hacen parte del componente salarial o retributivo que habitualmente recibe una persona, que podrían ser suspendidos, y que podrían ser suspendidos no aprovechándose, ni mucho menos como alguien podría pensarlo, de una coyuntura como esta, sino más bien favorecer exactamente la dinámica de abaratamiento en la estructura de costos para que los empleos se puedan mantener como tal. En el caso en el que haya acuerdos colectivos representados en pactos, en convenciones, pues el llamado también lo hacíamos a las organizaciones sindicales y a los representantes de los trabajadores.
porque consideramos que todos tienen que poner. No se trata de crear en este momento un entorno de polémica sobre cuáles son los derechos adquiridos o sobre cuáles son, digamos, condiciones económicas que sin duda han sido producto, como lo planteábamos, del esfuerzo de las organizaciones sindicales en conseguir las mejores prerrogativas para las personas que representan. Pero se trata de responder no con una solución que sea perfecta, sino con una solución que resulte viable y que de alguna manera le dé herramientas a las organizaciones frente a la obsolescencia de nuestras normas de tipo laboral. No hay tiempo para revisarlas, tampoco ambiente para hacerlo, para que pueda de alguna manera esto impactar positivamente la generación de empleo. Entonces, sentarse con una organización sindical y decirles, miren, aquí hay unas cosas que son intocables, pero hay otro tipo de cosas que seguramente en el escenario económico actual será muy difícil poder mantenerlas. ¿Por qué no las suspendemos transitoriamente por un tiempo? De la misma manera como el gobierno y como muchos voceros están tomando en este momento iniciativas pidiéndole al sector financiero que haga un esfuerzo, que genere periodos de gracia para que las empresas puedan seguir operando, para que puedan priorizar sus gastos, los que están relacionados directamente con la protección al empleado, como la seguridad social, como las nóminas. Pues creo que todos tenemos que poner dentro de esta dinámica. Y el objetivo un poco de esta carta abierta, que no tiene ninguna pretensión diferente a la propia de generar reflexiones complementarias en lo que nosotros sabemos hacer, que es apoyar la gestión de personas, evidentemente apunta hacia eso. Y hoy nos acompañó en esta información el doctor José Manuel Acosta, gerente general de Human Capital. Mañana él nos analizará las experiencias que se han visto en algunos países respecto a este tema de la incidencia de esta situación global frente al empleo. Hablaremos también de lo que ha sido el papel de Human Capital, una compañía que lleva 18 años en Colombia, más de 3.400 proyectos desarrollados, con casos de éxitos verdaderamente maravillosos. Hoy hablamos sobre esta carta abierta dada a conocer por Human Capital al Gobierno Nacional, al Consejo Gremial, a los empresarios, a los sindicatos en torno a esta situación global, para que se sumen acciones que de múltiples ángulos contribuyan a mirar ese impacto de la pandemia en el ámbito del trabajo. La importancia de que el Gobierno Nacional comience a mirar aspectos como pactar que una porción de la compensación sea considerada de naturaleza no salarial, de que haya un periodo de hasta 120 días donde se congelen las obligaciones crediticias de las empresas que lo requieran, a los gremios, proteger a toda costa el empleo y la calidad de este empleo, implementar herramientas que faciliten disminuir los costos laborales y a los sindicatos una integración frente a esa coyuntura que vive el país. Aspectos de la carta abierta al Gobierno Nacional, al Consejo Gremial, empresarios y sindicatos de esta organización como es Human Capital, una compañía que lleva en Colombia 18 años, siendo una de las firmas líderes en el ámbito de gestión humana con presencia en América Latina.